¿Está grabando? Bien. Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy estaré junto a Natalia Silva, Juliana Molina y Gabriela Guerrero. Mi nombre es Andrés Méndez y les estaremos hablando un poco acerca de la monarquía, sus tipos y cuál es su forma impura y algunos ejemplos de estos, claro. Principalmente la monarquía es una forma de gobierno, una de las más antiguas maneras, de hecho, de gobernar. Y estas principalmente se basaban en tradiciones teocráticas, en donde se consideraban a los reyes de ese entonces como representantes de Dios en la tierra, cuya principal misión era proteger al pueblo. Bien, el rey posee una serie de poderes en estos casos. Estos llegan a variar desde ostentar todo el poder estatal, como en las monarquías absolutas, que de hecho ya se hablará de eso más adelante, a no tener ningún poder. Bien, yo quisiera hablar de la monarquía absoluta. Es bastante interesante este tema y sin duda muchos de nosotros lo hemos visto, lo hemos conocido por medio de series, películas, documentales. Pues es bastante apasionante esta realidad, la cual sería muy difícil de encontrar hoy en día, pero que en la antigüedad y sobre todo en el periodo de la medievalidad se dio con tanta frecuencia y con tanta fuerza y poder. Pues recordemos que las monarquías absolutas tenían demasiado poder en la antigüedad. Sabemos que estas funcionaban con el rey como cabeza del gobierno, a quien se suponía que el poder o la sabiduría para gobernar le era dada por Dios, por una entidad divina. Y este mismo pasaba el poder de generación en generación, es decir, no se sometía a votación popular ni estaba la decisión del pueblo quién iba a ser el gobernante, quién iba a tomar las decisiones que los afectaban a todos, sino que esto era algo hereditario y con el único fundamento de que Dios era quien les confería ese poder a esa familia que fuese de la realeza, en la cual por generaciones y generaciones estaría todo lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el cual recordemos que únicamente emanaban en el rey, es decir, no habían varios organismos, otros funcionarios, no existía la separación de poderes, por lo que todas las decisiones que tomaba el rey eran centralizadas, no había nadie que lo controlase, que viera, que estuviera velando realmente por los intereses de los ciudadanos, por lo que estas monarquías son muy fáciles de atender a la tiranía, como bien planteaba el mismo Aristóteles en la antigüedad. Un ejemplo de este tipo de monarquía en el presente puede ser el de Arabia Saudí, que como sabemos es un país islámico. Algo que me llama mucho sobre la atención sobre este caso es que las leyes en Arabia Saudí se basan en el libro sagrado, el Corán, que haciendo una analogía para que pueda entenderse mejor, sería como la Biblia para los católicos. Es decir, las leyes de este país, de este estado, se fundamentan en un libro religioso y no en una constitución o norma de normas como lo sería en otros estados. Otro punto a destacar es el papel relegado que tiene la mujer en la sociedad, precisamente por las creencias o costumbres que son aplicadas como leyes en las cuales se le vulneran bastantes derechos. Además, en estos países hay mucha desigualdad entre clases sociales, es decir, entre ricos y pobres. Finalmente, para concluir, quiero recalcar que esta información fue tomada y parafraseada del documento titulado Monarquía Absoluta, escrito por Alfredo Marín García el día 4 de mayo del 2021 y tomado de la página web economipedia.com. Monarquía constitucional. Este tipo de monarquía surge por la Constitución francesa de 1791. En este tipo de régimen, el rey ostenta el poder ejecutivo pero no legislativo. Este último es llevado a cabo por una Cámara de Representantes elegido normalmente por los ciudadanos. Básicamente, la monarquía constitucional es la evolución de la monarquía absoluta ante las presiones del pueblo y de los sectores de influencia demandando una mayor apertura de derechos y libertades. Ejemplo, en este encontramos a Marruecos, que se define como una monarquía constitucional, democrática y social dentro de su constitución. Esto quiere decir que también es híbrida, es decir, que el monarca debe ceder una parte de su poder a un gobierno, por lo general democrático, pero en el caso puntual de Marruecos, los monarcas siguen ostentando casi todo el poder. Cuenta con dos cámaras, una de representantes y una de consejeros, que es la Cámara Alta. Los miembros de la Cámara de Representantes se eligen cada 5 años por la población con derecho a voto. Los miembros de la Cámara de Consejeros se eligen cada 6 años por sufragio universal. Se dice que el rey tiene poderes ejecutivos, es decir, tiene la posibilidad de disolver el gobierno y el parlamento, además de dirigir las fuerzas militares,
En este caso hay un rey, un jefe de gobierno y el órgano legislativo que es el Parlamento. Información suministrada de la página web Economipedia y de la Constitución de Marruecos. Bueno, yo les voy a hablar de la monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria es una forma de gobierno que se viene dando desde hace mucho tiempo, mayormente empezó en países europeos. Esta es una forma de gobierno en la que el rey ni la reina gobiernan, sino es más una figura simbólica y menos una de poder. Esta está compuesta por un jefe de Estado que vendría siendo el rey, que no es elegido por la ciudadanía, y el parlamento y el gobierno. El poder ejecutivo recae en un gobierno electo y los poderes legislativo y judicial recaen en un parlamento. Además tenemos que entre las competencias del rey, estas son sancionar y promulgar leyes, y estas deben ser aprobadas por el parlamento. Además de esto, estos representan al Estado en el exterior y ayudan a mediar los conflictos entre las fuerzas políticas nacionales. Y bueno, aunque se trate de una monarquía en la que el jefe de Estado no es elegido por los ciudadanos, no se da una elección, este sí es un sistema democrático en el que los poderes los tienen otras instituciones y los derechos y las libertades son muchas para los ciudadanos. Un ejemplo de este sistema democrático es el sufragio universal. Este sí se da en el sistema de monarquía parlamentaria, ya que las leyes son aprobadas por la Cámara Baja, que estas las eligen los ciudadanos mediante este sufragio. Y las leyes las ejecuta el gobierno, que es elegido por el Parlamento en la mayoría. Y bueno, todo esto se da bajo los términos de la ley. Y bueno, una de las ventajas de un sistema como este de monarquía parlamentaria es que esta nos garantiza que vaya a haber mucha democracia, que se va a dar mucha democracia, ya que el poder no recae solamente en una persona, sino que se tiene que debatir entre muchas y es mayormente elegido por los ciudadanos, todo esto, las leyes y lo que rige a la sociedad. Y bueno, como cualquier sistema de gobierno, en un principio tuvo sus errores, pero con el tiempo ha habido una serie de modificaciones que lo han llevado a convertirse en el modelo parlamentario que conocemos hoy en día. Bueno, y un ejemplo para esta forma de gobierno de monarquía parlamentaria tenemos a Suecia, que es un sistema de monarquía constitucional y una democracia parlamentaria con un jefe de gobierno, el primer ministro, un jefe de Estado que sería el monarca. En esta, el poder legislativo recae en el parlamento unicameral, que solamente cuentan con una cámara. Además, el poder ejecutivo recae en el gobierno. Suecia, es un estado unitario dividido por 20 provincias y 290 municipios, en donde se respeta mucho la democracia y la opinión de los ciudadanos respecto a lo que pasa en su país. Y para concluir, tengo que recalcar que esta información fue obtenida de el archivo Monarquía Parlamentaria hecho por Alfredo Marín García el día 6 de julio de 2021, tomada del sitio web econopedia.com. Pero también podemos darle vuelta a la moneda, es decir, ver la otra cara, porque la monarquía tiene su otro lado, es decir, su forma impura, porque nosotros conocemos que la monarquía en este caso es la forma pura de gobierno. Pero, ¿cuál es esa forma impura? Bien, la monarquía, podrían haber escuchado la palabra tiranía. En la tiranía es lo opuesto a la monarquía, por decirlo así. En la monarquía sabemos que gobierna un rey y este mismo rey cuida de todo el pueblo, ¿cierto? Lo que pasa es que en la tiranía gobierna un tirano y este solo gobierna por beneficio propio y no le importa la opinión del pueblo. Entonces, sabemos que la tiranía es la forma impura de la monarquía. Así como cada forma de gobierno tiene su forma impura, este también lo tiene. Sí, monarquía no es la única forma de gobierno que tiene forma impura. De hecho, todas las formas de gobierno tienen su forma impura. Y estos, por lo tanto, buscan el interés de los gobernantes.
Esto según la página ABC en el artículo sobre las formas de gobierno escrita el 29 de septiembre de 2006. Y bien, con esto finalizamos este episodio, que de hecho la verdad me gustó mucho hacerlo porque realmente es un tema muy interesante que podríamos investigar a fondo. Y hablando de eso, me gustaría cerrar con una pregunta para los oyentes. Para ti, o bueno, en el caso de para ustedes, ¿cuál es la mejor forma de gobierno?